Muy bien. Bueno, bienvenidas. Gracias. Bienvenidas a la jornada de hoy, que va a ser una jornada para nosotras siempre maravillosa, porque mucho de lo que somos y de lo que transmitimos y de lo que hemos aprendido y mucho de lo que supone habitar este mundo, perdón que me emociono, que muchas veces supone un mundo un poco hostil, y más desde este lugar en el que estamos las mujeres hoy en día. Pues Carmina Serrano Hernández, doctora en psicología, psicoanalista. No veo si se proyecta la pantalla. Ahora, vale. De la que hemos aprendido muchísimo y que siempre es un gusto escuchar. Nos va a presentar, vamos a ir indagando en este último libro que ha escrito, La costilla rota de Adán. Un libro que merece muchísimo la pena tener en la mesilla de noche y consultar de vez en cuando, pero estoy segura que ella ya tiene en su cabeza otro libro que sería, que incorporaría un montón de cosas que va ella incorporando, investigando y aprendiendo y que quiere con tanta pasión transmitir. Así que muchísimas gracias, Carmina, por el día de hoy, por la jornada y por la presentación de este libro. Y antes de la primera pregunta, si quieres decir algo. Sí. Lo primero, agradecerte a ti. Preparando una reflexión con un poco de catarro. En la que me siento yo honrada y emocionada de compartir con ella y con todas vosotras. O sea, es una pasada que a las 10:30 de la mañana de un sábado haya tantas personas dispuestas a compartir y a escucharme, ¿no? Entonces, para mí es un honor y esto me da muchísima esperanza en el mundo que podamos construir entre todas y entre todos, ¿no? Y entonces, lo primero, pues, el agradecimiento y la alegría es Bueno, pues empezamos ya con el libro y la pregunta es ¿qué te lleva a escribir este libro? ¿Cuál es la motivación que lleva a escribir este libro? Y este título tan maravilloso de La costilla rota de Adán. ¿Por qué? ¿Cómo surge? Bueno, pues yo de principio siempre he sido y sigo siendo muy curiosa y todas las explicaciones que a mí me daban sobre lo que me pasaba a mí y sobre lo que le pasaba a mis pacientes nunca me alcanzaban para comprender de verdad el sufrimiento tan profundo que tenemos las mujeres, ¿no? Y esto es lo que me llevó. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces voy a utilizar la serie tan vista ahora mismo, o sea, para que veáis que el libro, lo que yo pretendo, que no se quede solamente en un discurso teórico, sino que tiene una aplicación práctica muy importante. Para mí la aplicación práctica, y yo lo he escrito fundamentalmente, en mi cabeza tenía a todas mis pacientes que sufrían montones, llevo más de 50 años trabajando como psicoanalista y psicoterapeuta, y lo que me ha llevado a escribir es justamente buscar salidas por fuera de la medicación. Porque lo que yo me he encontrado permanentemente cuando las mujeres sufren y se van a su médico de cabecera, que es al que habitualmente una mujer recurre, lo que se ¿se oye bien? Sí. Lo que habitualmente les hacen es recetarles un psicofármaco, un ansiolítico. Somos el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos y de psicofármacos. Y dentro de ese consumo, las que vamos primeras en el ranking somos las mujeres, ¿no? Sin tener en cuenta, entonces claro que efectivamente yo mi saber se lo debo a mis pacientes y a montones de mujeres y de hombres que normalmente no circulan y no aparecen en la televisión ni en los medios más publicitarios, pero que hay mucha gente que yo creo que esto es muy importante, que no nos quedemos con la idea vivimos en un mundo horrible y todo lo que hay es horrible, sino que creo que tenemos que empezar a ver que, bueno, prueba de ello es la cantidad de mujeres que estáis hoy aquí, pretender, ¿no? Para realmente buscar otra manera de vivir, de entendernos y demás. Entonces,
el libro, el título del libro, en realidad fue una cosa que la editora, o sea, yo pensaba que a mí, ¿quién me iba a mí un libro? O sea, el libro anterior que he escrito, que es Cómo se introduce la violencia de género en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones, me lo tuve que pagar yo, como a alguien le ha pasado. Entonces, mi discurso, entonces yo creo que aquí fue gracias a Amelia Tiganus, que ella ha sido muy paciente, sí que es muy paciente, y entonces ella decía, Carmina, lo que tú explicas, lo que tú dices, entonces yo les he dado formación, eso tiene que pulirse, tiene que escribir, entonces le comí claro a su editora habla conmigo, a ver qué es lo que yo cuento, su editora es una edición de esas ediciones B, que es una multinacional, y bueno, entonces yo le voy contando qué es lo que yo pienso, entonces ella consideró, como yo, entonces, ¿por qué os sitúo todo esto? Porque el título de La costilla rota de Adán, yo en el libro, lo que introduzco desde el minuto 1, y ahora vamos a ir a la serie, es cómo nos hemos construido a nivel el imaginario es la manera en la que yo me pienso. Y el imaginario no es algo que yo me lo invento. Una criatura cuando viene al mundo, a través del lenguaje, de las películas, de su madre, de su padre, del profesorado, va a ir incorporando una manera de ser. Entonces, ahora me voy a la serie de adolescencia, que no sé si todo el mundo habéis visto. Yo os recomiendo que la veáis. Entonces, en ese momento, en la primera semana que esta serie sale a la luz, ha habido 24 millones de personas que han visto la serie. O sea, ¿por qué está teniendo ese impacto la serie? Porque está tocando un tema central que es el sufrimiento y el malestar de los chicos, cosa que quiero señalar muy profundamente. Hemos sido víctimas, nos han matado, y nunca ha habido en la audiencia como una serie, entonces como la serie de Te la ponen, que no la hayáis visto, se trata de que un niño de 13 años mata a una compañera de clase. Y entonces, aparentemente es una familia normal, el niño vive en una normalidad, y lo que la serie trata de explicar es qué pasa. Entonces, ha generado tal impacto porque efectivamente vivimos en un mundo enfermo, nuestros adolescentes están dañados, enfermos, y necesitamos. Yo he dado talleres como en las AMPAs y me explicaban, Carmina, ¿cómo vamos a hablar de lo que pasa en las redes o de lo que pasa con la sexualidad, que es un tema central, si a nosotros en la vida nadie nos ha hablado, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que veáis que la serie, yo ya desde aquí hay cosas que planteo que está bien, pero desde el minuto 1, la serie lo único que hace una fotografía, no hace un diagnóstico, no explica para nada qué es lo que hace que este chico pueda llegar a asesinar. ¿No? Este chico, la multiplicidad de los miles de chicos que están violando y que están maltratando a las chicas. De esto no aparece en la serie, aparece como el hecho aislado, y que esto es lo que yo critico en todo el libro. En el libro lo que planteo, entonces si queréis vamos pasando. Y aquí os digo que el objetivo que yo me hago con el libro es que compartir con los lectores todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida sobre las causas de las enfermedades mentales y el sufrimiento psicológico que padecen cada vez más amplios sectores de la población. En el libro hago especial hincapié en el malestar de las mujeres, al revés de lo que hace la serie, y muestro algunos caminos para que nos puedan ayudar a salir de nuestro dolor, ¿no? Y en el libro también lo que hago es revisar la manera en la que pensamos la enfermedad mental, poniendo el foco mucho más, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos va a hacer en el imaginario social? ¿Qué es lo que nos han enseñado a pensar? Cuando uno está enfermo, cuando uno se encuentra bien, cuando uno está deprimido, cuando uno no tiene energía, ¿qué hace una mujer que se siente yo? Y ahí os lanzo la pregunta. ¿Qué os hace sentir? ¿Cómo os explicáis? ¿Cómo os sentís cuando no os encontráis bien? Fundamentalmente, y lo primero es culpables. Porque lo que se espera de nosotras es que estemos siempre bien, que estemos siempre disponibles para cuidar, para atender. Como yo digo, puestas allí por el ayuntamiento, ¿en qué condiciones es posible que podamos estar cuidando y atendiendo permanentemente sin tener en cuenta nuestra situación personal? De esto no se habla nunca.
Y lo que se obvia en la serie es precisamente esto. ¿De dónde viene esta violencia? ¿No? Que es como que de repente irrumpiera la violencia, que efectivamente, pero esta violencia no está ahora solo. Esta violencia, y esto es lo que yo explico en un libro, viene desde que se construye, desde que se crea el patriarcado. Nos han hecho creer, entonces ahora si queréis ya pasamos. Entonces yo en la introducción, si quieres leer me haces, porque la idea era que leer... Nada, dale, estoy encantada. Bueno, que había preguntas y respuestas, pero creo que van a ser todas respuestas maravillosas. No, yo creo que... Sí, ¿me prefieres? Sí, porque vale. Yo creo que va a ayudar... A ver, ¿por qué prefiero? Yo le he preparado. ¿Qué preguntas? Porque creo que al que ella me haga preguntas va a permitir... Si, yo sigo el rollo, yo me puedo estar hablando 3 horas. Pero entonces, al seguir el rollo, no os vais a quedar qué sería lo central de cada programa, ¿no? Entonces, yo hago una introducción muy larga, larguísima, que tengo una, pues igual de 40 hojas de introducción, porque yo lo que quiero es que las personas que leáis tengáis claro qué es lo que yo estoy, en qué me voy a mover, ¿no? Entonces, hay 2 partes en el libro. La primera tiene que ver con toda esta incorporación que yo he hecho de lo que tiene que ver con el imaginario, con el inconsciente, etc. Y la otra parte, la segunda parte, es mucho más del trabajo que yo hice de investigación sobre los efectos. He trabajado mucho con mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas. Y hice una investigación, que hice una tesis doctoral sobre 60 mujeres y 260 me sirvieron al grupo de control. Entonces, la segunda parte del libro va a ser muy importante porque lo que me dedico es a poner sobre la mesa el daño psicológico que produce el maltrato y cómo ha sido obviado por la psiquiatría y por la psicología. Entonces ahora vamos a la pregunta de esa primera parte. En esa introducción de la que hablas, que es tan larga y tan necesaria, hablas de esa manera fragmentada del conocimiento, como el conocimiento ha fragmentado, y es donde estamos ahora también, ¿no? Y es lo que nos ha explicado el mundo, toda esta manera fragmentada. Y trata de este elefante y la fábula de los sabios. Bueno, entonces este tema es muy importante, muy importante, muy importante. En la serie, por ejemplo, justamente los que diseñan la serie tienen ese pensamiento fragmentado. Te van presentando diferentes cosas, pero no hay un relato que dé cuenta de qué es lo que ocurre. Y con nosotras pasa 3/4 de lo mismo, o sea, no hay un relato que dé cuenta. Entonces, vamos a ver que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionar, ¿no? En la época con la modernidad se rompe primero teníamos la idea de que Dios había creado el mundo. Luego vamos a entrar también en todo ese punto, que además es un hombre, es un Dios masculino, no es una mujer. Y a partir de ahí se va generando toda una forma de comprender la realidad, de comprender el mundo, totalmente sesgada. Cuando Descartes plantea que es el que, un poco como ya Aristóteles y demás también habían creado la manera, cómo hacemos que nuestro pensamiento, ellos consideran todo el pensamiento filosófico que salíamos de creer en los mitos y ahora en la ciencia nos va a dar la explicación de la realidad. Entonces la ciencia, claro que ha creado Internet, ha creado miles de cosas importantes. Conocemos muchísimas más cosas que hace 5.000 años, pero no tenemos, o sea, hemos sido capaces de llegar a la luna, pero no hemos sido capaces de crear un mundo que viva por fuera de la violencia, en el que nos cuidemos y nos atendamos. Entonces, ¿qué es? Y sobre todo, que comprendamos la enfermedad mental y nuestro sufrimiento. Solamente a la medida que yo lo comprenda, lo voy a poder atajar, resolver, etc. Entonces, para que veáis la importancia, entonces hay una palabra, un palabro que sería epistemología. En la ciencia se habla, en la epistemología es la teoría del conocimiento. Vete atrás que quiero que ponerme aquí. Entonces, las ideas con las... Yo me encantaría ahora que en lugar de que esté yo todo el rato hablando, que 2 o 3 me dijerais, cuando tú estás enferma, ¿cómo te lo explicas? Entonces, normalmente, la inmensa mayoría de las personas que yo he atendido se explican su malestar por la genética,
porque eso es lo que me dice la medicina. Es un problema de los neurotransmisores y a partir de ahí yo me tomo las pílulas y como que la pílula va a curarme. Esta es la idea más la que nos transmite, etc. Entonces, cuando el sufrimiento psicológico, entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia ha estudiado, entonces yo parto de este cuentito que es, en vez de irnos a una teoría filosófica abstracta que es muy difícil de comprender, el cuentito de los sabios ciegos es genial para comprender lo que es el pensamiento fragmentado, que es lo que luego vais a ver que va a aparecer en la serie. Este es un cuento hindú maravilloso que explica cómo había unos ciegos, unos sabios ciegos, que se reunían cada día pues, para conversar, hacer filosofía, etc. Y aparece un elefante. Cada uno toca una parte del elefante, entonces, dependiendo de la parte que cada uno toca, va a pensar que esto que tenemos delante, el que tocaba el colmillo, consideraba que era como una espada. No, estoy tocando una espada. El que tocaba la oreja consideraba que estaba tocando un abanico. El que tocaba la pata pensaba que estaba tocando una columna. El que tocaba la parte del lomo, pues que estaba tocando una pared. Es decir, cada uno tenía una parte de la realidad. Dentro de la historia, dentro de nuestra ciencia, sobre todo si vamos a las ciencias sociales y a las ciencias naturales, la medicina, la psicología, la sociología, va a estudiar una parte de la realidad. Pero el ser, y esto es un problema, nuestra realidad se ha estudiado fragmentada. Entonces, llega Descartes y nos plantea que hay una separación, o sea, estamos constituidos por dos sustancias, la mente y el cuerpo, la res cógitas y la res extensa. Entonces, la parte que me hace a mí tener seguridad que lo que yo pienso no es pensaba que había un geniecillo que se me podía meter en la cabeza y hacerme creer que lo que yo veía era la realidad, pero no lo era. Entonces dice, de lo que no dudo, no puedo dudar nunca es de mi pensamiento. Entonces, que ya venía Platón planteando los días de la ciencia. Entonces, se creó una división mente-cuerpo. Yo tengo un montón de pacientes, estoy pensando en una mujer que la pobre se ha muerto. Ella me decía, Carmina, mi problema es de la cabeza, del cuello para abajo. Era donde tenía los dolores, las dificultades, su cabeza estaba bien. Entonces, o sea, era lo que ella consideraba. Entonces, el problema, montones de personas, imaginaros lo que está suponiendo ahora mismo. Tengo otra paciente ahora mismo con un trastorno muy grave de alimentación, que esta niña tiene ahora 25 años, fue diagnosticada desde niña de un TDAH. Entonces, el sentimiento que los diagnósticos no sirven para ayudar, porque ¿qué diagnóstico es decirle a un niño que tiene TDAH? Es la idea de que ella está mal construida, está mal hecha. Entonces, va creciendo. Entonces, lo que quiero que veáis en qué medida las ideas que nos transmiten desde la medicina y desde la psiquiatría y desde la psicología van a conformar nuestra subjetividad. Entonces, después de mucho tiempo de trabajo, estamos viendo en qué medida su entorno familiar, las condiciones en las que ella ha vivido, el tipo de vínculo de apego que ella ha construido con su madre, con su padre, con los profesores, o sea, el nivel de violencia que esta criatura ha soportado, pero claro, es una violencia que se ejerce en el día a día y no se ve, pero tiene efectos profundos en la manera, que es lo que hablaríamos en relación al chico. Entonces, vivimos en un mundo, entonces, la medicina, la sociología, todo, vas al médico, te hacen la analítica, te diagnostican las causas, pero te buscan los síntomas, pero nadie se dedica a investigar cuáles son las causas. Entonces, la causa que te aplica la medicina es totalmente genética. Hay unas autoras maravillosas que hacen toda una crítica o sea, dicen que los genes no tienen ni la cuarta parte del peso que nos hemos considerado y que en realidad, y yo os digo, y propongo, tenemos que hacer un giro copérnico, dar la vuelta total a la hora de comprendernos y no darle tanto peso a la genética y ir mucho más, y esto es lo que yo quiero que en el libro, y reto en el libro, a que cada cual tenga que hacer una revisión de cómo se ha construido su subjetividad. No es eso, yo soy así,
como que estuviera allí puesta por el ayuntamiento, o son los genes. No, tengo que hacer una revisión de cuál es el imaginario en el que yo he crecido, cómo me he formado mi idea de lo que es el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo planteo es esto, que el ser humano es el producto de todo lo que ha vivido y que lo que nos han transmitido como que la ciencia es objetiva está llena de mitos, que es un poco lo que ahora vamos a seguir viendo. Sí. En esta introducción entendemos la enfermedad mental, pero es imposible entender esa enfermedad mental o esos malestares sin entender nuestra historia, de dónde venimos, ¿no? Que es un poco lo que vienes diciendo, de esas diferencias, que nos expliques un poco más las diferencias entre ese modelo biomédico y ese paradigma o modelo biopsicosocial. Vale, entonces yo lo que me sorprende, por ejemplo, vuelvo otra vez a la serie porque me parece fundamental. Las cosas están allí, no hay un origen, no hay una explicación, no hay una génesis de cómo esto se ha construido, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estoy acordándome de otra paciente mía, gravísima, con otro trastorno de alimentación. Ella me decía, Carmina, yo preferiría tener un cáncer que ser anoréxica, porque cuando ser anoréxica, la prensa que tienes, que son unas... O sea, yo pienso que son de las personas, de las criaturas, que más sufrimiento psíquico tienen. No os podéis imaginar lo que estas criaturas sufren. Imaginaros que piensan que para tener un lugar en el mundo tienen que estar en esa extrema delgadez. Imaginaros lo que es una pelea constante y sistemática contra tu propio impulso a vivir. Imaginaros, o sea, intentar mantenerte ahí. Bueno, esta chiquilla, que ahora ya es una adulta, ya es médica, no comía. Yo la conocí, era como que la muerte me había entrado a la consulta. Y ella me decía, entonces, ella debuta, o sea, ya tiene casi 50, yo es el primer caso más terrible de anorexia que he tratado. Luego he tenido dos, pero yo creo que... Entonces, fijaros que yo creo que yo tendría 40 años cuando la empecé a tratar. Yo no corría y empecé a correr porque o sea, la sensación que yo ahora he aprendido un montón, era como que yo la tenía que salvar, que era su horror. La psicóloga no salva a nadie. Lo que la psicóloga ayuda es a que esa persona desarrolle sus propios procesos de sanación. Porque de la misma manera que cuando tenemos una herida, nuestro cuerpo está diseñado para cerrar y para cicatrizar, también la enfermedad, el sufrimiento, los mecanismos que nuestro cuerpo tiene que hacer para protegerse, va a tener también, venimos diseñados para curar nuestras enfermedades mentales. Por fuera, ¿no? Tenemos el psicofármaco más potente, son las endorfinas. Las endorfinas se generan corriendo, por ejemplo. Entonces, hay investigación, un grupo experimental diagnosticado de depresión, a uno se le da el antidepresivo y al otro grupo se le pone a correr. Se recupera muchísimo antes los que corren que los que toman el antidepresivo. Entonces creo que este tema es fundamental que lo tengamos presente. ¿En qué medida? Entonces quiero que veáis las creencias, que no es que los médicos y las médicas y los psicólogos sean mala gente, ellos quieren ayudar. Todos estamos parasitados y colonizados en nuestra mente por unos modelos de pensamiento y de explicación que no alcanzan a dar cuenta de verdad del sufrimiento que tenemos. Entonces, ¿cómo se construyó la idea de la enfermedad mental? Entonces, no me voy a poder detener porque ya no sé ni cómo ando de tiempo. Las 11. No, vamos a Bueno, entonces la enfermedad mental, imaginaros que en las sociedades, ¿no?, prepatriarcales, porque hubo toda una época prepatriarcal que, por ejemplo, a Margaret Mead, que es la antropóloga, le pregunta cuándo se inicia la civilización humana, ella dice que cuando encuentra un cráneo de una criatura que es deficitaria, que había sobrevivido. Y hay otra investigación ahora que ha aparecido también en Burgos, en Atapuerca, que también hay una niña que la llamaron Benjamina, la deseada,
porque también era con un cráneo totalmente deformado y no sé si había vivido, pues imaginaros, hasta los 15 o 20 años. Para sobrevivir tuvo que haber otros seres humanos que la cuidaran, que la alimentaran, etc. Es decir, la humanidad hemos podido evolucionar en la medida que hemos colaborado, que nos hemos cuidado, que nos hemos atendido unos a otros como grupo humano. Y esto fue lo que existió en el periodo prepatriarcal. Entonces, en ese periodo, por ejemplo, los chamanes empieza a hacer toda una evolución dentro del proceso de lo que fue el desarrollo de las comunidades, de los grupos, de los clanes, y ahí aparecía, por ejemplo, lo que era el tener visiones, era algo que se provocaba, se metían a las cuevas para tener alucinaciones, porque consideraban que esto era la manera de entrar en contacto con los ancestros, te daba una forma de conocimiento. Bueno, aquí no me voy a detener porque lo que quiero es llegar. Entonces, lo que quiero que veáis es que las alucinaciones, por ejemplo, que en nuestra cultura se supone inmediatamente diagnosticada de esquizofrenia, pirula al canto, que te quedas gilipollas de por vida, no estaba contemplada así en el periodo prepatriarcal. Una persona con alucinaciones, al revés, era considerada que estaba estando en contacto con el más allá, que tenía un conocimiento, etc. Entonces, os pongo este cuadro del Bosco, porque una imagen vale más que 1000 palabras. El Bosco escribe hace este cuadro, o sea, estamos entrando en toda la modernidad, ¿no? En el siglo XV y parte del XVI, o sea, ya hemos salido. Entonces, él trata de hemos salido del modelo tradicional en el que se consideraba que los enfermos mentales, toda la Edad Media, en la que el poder lo toma la Iglesia, entonces por eso aparece, o sea, todos los componentes que intervenían cuando alguien tenía una enfermedad mental. Entonces, ¿quién intervenía? Entonces, primero lo llama el cuadro la extracción de la piedra de la locura. Consideraba que había algo en el cerebro de esa persona. Uno estaba loco porque había algo en el cerebro de esa persona que estaba mal. Y entonces había que sacárselo. Entonces, mi padre, que era médico, me contaba, y yo tenía a mi abuelo, había sido pastor de Medinas, y entonces cuando yo veía el cuadro del Bosco me acordaba de mi abuelo, que mi padre me explicaba que cuando una oveja se ponía modorra, que en realidad tenía un problema, efectivamente hay un problema cerebral, cuando hay un edema cerebral, se produce toda una situación en la que no puedes percibir la realidad adecuadamente. Y entonces le hacía una trepanación a la cabeza a la oveja, que es lo que desde mucho del conocimiento de la medicina viene de la manera en la que también se atendía y se cuidaba a los animales. Entonces, también se consideraba, imaginaros también cuando se consideraba que no... Hay una película que yo recomiendo muchísimo que veáis, que es Histeria, en qué medida va explicando cómo va evolucionando el paradigma de la medicina para entender cómo una época, antes de que se desarrollara el microscopio, no tenían conocimiento de que, por ejemplo, existían las bacterias y cómo se dañaban. Entonces consideraban que todo tenía que ver, entonces se ponían sanguijuelas porque todo tenía que ver con esto, con que los humores se dilataban y entonces la forma de sanar era con este tipo de cosas. Y la enfermedad mental la consideraban también que tenía una causa orgánica, entonces tenía que aparecer que está con esto, que ya el Bosco, con su actitud, a mí este Bosco siempre me ha parecido un personaje maravilloso, con una capacidad crítica que flipo, le pone al curandero con este símbolo de la propia locura, ¿no? El embudo boca abajo es el símbolo de la locura. Luego le pone al cura, al fraile, borrachín, con la botella, que también entonces cuando ya la religión se apodera del imaginario social, se empieza a considerar que las enfermedades mentales tienen que ver que esa persona estaba poseída por el demonio durante muchísimo tiempo, y a día de hoy todavía hay sectores de la población que se sigue exorcizando. Hace poco he visto en la televisión o no sé dónde
a un cura que se seguía exorcizando. Acordaros de la película de ¿cómo se titulaba? Esa que me daba un miedo horrible. El exorcista. El exorcista, ¿no? Como se consideraba que lo que esta niña tenía que ver con que estaba poseída por los demonios. Y aparece en un tercer lugar la mujer sabia, que eran las curanderas que sabían de lo que tiene que ver con el conocimiento, con el demás, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo quiero que veáis, que a día de hoy sigue estando presente en nuestro imaginario social. Porque uno de los problemas, entonces aquí sigue otro cuadro del Bosco, que lo que aquí nos muestra es cómo se atendía a los enfermos mentales en esa época. Entonces, como se consideraba que los enfermos mentales estaban medio poseídos por los demonios, eran mala gente, la nave de los locos, los metían en una nave y los abandonaban a que se murieran por el camino, ¿no? Y llegamos aquí, a lo que os explicaba antes, este es el exorcismo. Durante un mogollón de tiempo, muchas mujeres consideraban que estaban enfermas porque ellas habían hecho algo mal. Y aquí es otro cuadro, este es de Goya, de los esperpentos. Ya Goya es ya del siglo XVII y XVIII, ya nos plantea todo el tema de la evolución que va a haber en el conocimiento. En qué medida las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, era la causante, por ejemplo, de las enfermedades mentales. Entonces, aquí ese cuadro representa a estas mujeres que encima... Entonces, ahora vamos a ver cómo entonces, sigo avanzando. De este modelo, la idea era, y ahora luego vamos a tener que volver a cómo desde la construcción, desde el imaginario social de lo que fue la Biblia y de cómo nos contaron, por eso yo pongo la costilla rotarada, nos hicieron responsables del mal. ¿No? Nos echaron del paraíso porque las mujeres quisimos, ¿no? Eva, como simbolizando a las mujeres, la osadía fue que desobedeció al Dios Padre que había mandado que no podíamos acercarnos sin tener conocimiento. La maldad de Eva fue querer saber. Por querer saber, y encima le seduce y le transmite a Adán que él también coma de la manzana prohibida, por eso, y comen y entonces la expulsan. Luego voy a exponeros. Entonces, este imaginario social va a viajar desde aquella época, o sea, calcular que en una investigación que se ha hecho en Estados Unidos, el 45% de la población sigue pensando que el mundo se construyó de acuerdo a como lo describe la Biblia en el Génesis. Dios, entonces, hay un Dios, hombre, que crea al hombre primero, y entonces todo esto es un mito que de diversas maneras y con diferentes vestidos sigue vigente a día de hoy. En la serie, el niño dice que la niña era una zorra. Era una zorra porque no había accedido, él le pide para salir y ella no quiere salir con él. Entonces, por no aceptar sus deseos, que esto es lo que las mujeres hemos crecido sintiendo que tenemos que agradar y someternos a los deseos de los hombres. Y entonces, esto en la serie no te lo van a contar así, pero yo os lo digo que esto es lo que hay debajo, que el niño la mata porque no hace, o sea, él piensa, como ella está vulnerable, que entonces va a querer salir con él. Y cuando la niña le dice de que vas, y la niña, como el otro le atosiga, entonces la niña se defiende y le llama incel. Incel significa nadie te va a querer, etcétera, ¿no? Presenta un mogollón de cosas que tienen que ver con todo lo que ahora está. Pero lo que nadie habla en la serie es que este imaginario de la mujer como algo malo, como algo, como un objeto que tiene que estar ahí al servicio de los hombres, no es algo que se lo han, porque es como que todo el problema se coloca en las redes. Claro que pero las redes, como la inteligencia artificial, lo único que hace es reproducir el imaginario social que desde que se construyó el patriarcado hace 5.000 años viene generándose y desarrollándose, ¿no? Entonces,
llegamos al siglo XIX, finales del XIX, principios del XX con Freud. Yo soy psicoanalista, creo que Freud a mí nos ha enseñado muchísimo, nos ha enseñado que existía un inconsciente, nos ha enseñado cómo nos construimos nuestra subjetividad, nos ha enseñado la importancia de la sexualidad, pero es muy curioso lo que le pasa a Freud, ¿no? Freud primero, daros cuenta que entonces es en el siglo XIX cuando por primera vez la psiquiatría se separa de la filosofía y de la iglesia y empieza a estudiarse de manera científica. Y Freud sería, ¿no?, de los primeros que trata de estudiar la enfermedad mental desde una perspectiva científica, ¿no? Entonces, en el periodo que Freud vive, aparece el concepto de histeria, que sería como el modelo a través del cual hemos estudiado las enfermedades mentales. ¿Histeria qué significa? Histeria etimológicamente viene de hístero. Hístero es nuestro útero. Estamos enfermas, las mujeres teníamos los síntomas, ¿no?, que se perdía la conciencia, etcétera, etcétera. Toda la explicación que venía por eso es muy largo, en el libro yo lo explico despacio, todo esto, toda la idea que se tenía era que nosotras enfermábamos, no por el contexto patriarcal, por las condiciones de vida penosas en las que vivíamos, sino que enfermábamos porque nuestro útero era errante, se movía por el cuerpo. Y entonces, cuando nos pegaba en la cabeza, pues era lo que nos hacía los sofocos, nos poníamos irascibles, rabiosas, etc., ¿no? Entonces, Freud sale de toda esta concepción, pero como la idea era que el malestar de las mujeres dependía no del contexto del patriarcado, sino de nuestra construcción biológica, Freud sigue. Entonces, en un primer momento, con Charcot, estudian a la histeria. Y entonces empiezan a darse cuenta que las histéricas en realidad están enfermas y se disocian y se quedaban paralíticas porque las condiciones eran terribles. No era porque había ningún daño cerebral, acordaros del cuadro de la piedra de la locura, sino que estaban así por las condiciones de vida que vivían. Y cuando desarrolla la técnica de la hipnosis, entonces cuando las hipnotizaban perdían las parálisis. Todo eso, Freud era muy malo hipnotizando y fue lo que le ayudó a desarrollar la técnica de la asociación libre, que era conseguir que a través de que la persona pudiera dejar libre su manera de pensar, lo que le iba surgiendo, iban apareciendo las dificultades. Entonces, en una primera época, Freud tiene un libro que se llama, que estudia sobre la histeria, en la que nos plantea que las mujeres, o sea, entonces él además se siente contentísimo porque considera que había descubierto, él dice el Cap de Nil. Cap de Nil era, en esa época, estaban todos los espeleólogos y los estaban intentando descubrir el origen, dónde nacía el Nilo. Entonces, para él, descubrir el origen y la causa de la histeria era un descubrimiento que a él le parecía, era maravilloso. Entonces, él plantea que las mujeres, los síntomas histéricos, en realidad no había una lesión cerebral, como se había considerado, ¿no?, hasta entonces, que se llamaba degeneración mental, a la enfermedad mental, porque hay toda una rama que sigue, que es la que ha llegado hasta la biomedicina. Entonces él considera que todo el problema se debía a que eran personas que habían sufrido abusos sexuales en su infancia. Por los casos clínicos, entonces, si queréis, miráis su obra y veis los estudios sobre la histeria, es un tratado maravilloso sobre trauma que a día de hoy sigue vigente. ¿Qué ocurre? Que él se va y presenta sus conclusiones, sus hipótesis, su propuesta, lo presenta en el Colegio de Médicos de Viena. Claro, ¿eso qué supone? Que todo el malestar estaba denunciando que había un abuso sexual generalizado sobre las mujeres, cuando el número de mujeres con sufrimiento psicológico era terrible, ¿no? Claro, yo me imagino en esa situación que toda la comunidad científica le cuestionara. Yo antes me agarraba un rebote contra él. Entiendo que en esas circunstancias tendría que ser muy difícil para él sostenerse a todos los niveles, entre otras cosas porque si todo el mundo se le echaba encima, él vivía de eso. Entonces, fueron
multiplicidad de circunstancias, le escribe entonces, después de este tema, le escribe una carta a su amigo Fritz y le dice que ya ha dejado de creer en las histéricas, que no es que ellas hayan sufrido, que se lo han imaginado. Entonces, a partir de aquí, entonces, mientras que por un lado Freud es un genio y nos ha transmitido cosas importantísimas, al mismo tiempo ha hecho un daño terrible a las mujeres porque atribuyó como que... Entonces, esto es lo que hasta el día de hoy seguimos, que no venía de Freud, ojo, pobre, viene, ya Aristóteles consideraba que las mujeres no éramos de fiar, que nuestro discurso era absolutamente mentiroso, que no teníamos la capacidad de raciocinio adecuada, o sea, todo esto viene de la construcción del imaginario social que el patriarcado generó sobre las mujeres, porque tuvo que destruirnos como seres humanos competentes, no que no lo somos, sino que el problema es que nos lo tenemos metido dentro de la cabeza como que esto fuera así, ¿no? A partir de ahí, entonces, él considera, entonces Freud, producto de su época, considera que entonces que la biología, el impulso sexual de los hombres y de las mujeres es diferente, que el impulso sexual masculino tiene un componente agresivo, sádico, y entonces él dice palabras textuales: cuando un hombre no consiga a través de las técnicas del cortejo conseguir tener relaciones sexuales con una mujer, entonces va a utilizar la violencia, que es lo que le corresponde. A día de hoy hay montones de autores diciendo que la testosterona, o sea, sí, esto ha tomado tirajes diferentes, pero nos siguen tratando de explicar pues todo el tema de que la prostitución es necesaria porque la sexualidad del hombre es irrefrenable. Todo viene de todo está unido, todos son estirar del hilo para ir viendo cómo el patriarcado ha ido construyendo todos unos mitos que siguen vigentes absolutamente en nuestro imaginario. Y entonces, él, que ha vivido 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, llega a la conclusión, que tampoco, junto que ya venía la filosofía con Hobbes, que también le tocó vivir una época de muchísima violencia, que la naturaleza humana era violenta por naturaleza. Entonces, la sexualidad tenía un componente de este. Mientras que la sexualidad femenina, nuestra sexualidad, él dice, hay todo un periodo que sí aparece la pulsión agresiva hasta la fase anal, pero en cuanto nosotros nos hacemos mujeres, nuestra mirada, entonces, ¿veis este libro de 3 ensayos sobre una teoría sexual? Imaginaros el dibujo, nos consideran como la muñeca, que Freud consideraba que las mujeres estábamos castradas, porque en su imaginario, el imaginario de un hombre completo, que era lo que le pasaba a Aristóteles, era el hombre. Las mujeres no era que tengamos vulva, que tengamos clítoris, que tenemos útero, que tenemos estamos absolutamente completas. Pero como el modelo androcéntrico, el hombre completo era el hombre, nuestro cuerpo estaba en falta. En este libro, que es de mi época, cuando yo empecé a leer a Freud, era una muñeca que no tiene ¿no? Ya ves, una muñeca que no tiene genitales. Calcular que el clítoris, que es el órgano, el único órgano del cuerpo diseñado para sentir placer, que esto sería, vais a tener una excelente mujer que es experta en suelo pélvico, que os va a explicar todo este tema, es hasta el año 1900, creo que es 98, o sea, hasta antes de ayer, no se ha estudiado en toda su complejidad el clítoris. Todo lo que son, o sea, lo que son nuestros genitales, entonces Freud consideró que nuestra sexualidad era masoquista, que a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces esto ha tenido, luego vamos a seguir, un impacto terrible. Entonces todo esto es lo que yo voy explicando en el libro, cómo se ha ido construyendo todo ese imaginario. Y 20 son. Hasta -10, así para preguntas, -5, ¿vale? No me va a dar tiempo a explicar todo el libro, pero lo tenéis para leer. Lo tenéis para leer. La violencia, que ya estás hablando de ella, la relación de la violencia y capítulo 1, violencia y salud mental y todo eso. Bueno, espera, esto sí, esta parte creo que es fundamental, porque creo que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, del modelo de que nosotras, luego lo explico mucho más en el capítulo 3,
pero como no me va a dar tiempo, voy a ir rápido. Entonces, mientras que toda la concepción de Freud tuvo una vigencia enorme dentro de lo que es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es como la Biblia de la psiquiatría. Entonces, a través de ella, calcular de cuando yo acabé la carrera ahora, yo creo que igual se han quinturado, no me acuerdo porque eché la cuenta, pues de imaginar si había 30 trastornos mentales que nos teníamos que estudiar cuando yo acabé la carrera, ahora estamos como por 400 o no sé cuántos mil, o sea, se han multiplicado no porque haya más enfermedades mentales, sino que como se van los síntomas, no se explica. Entonces, en el siglo XXI, entonces, toda la idea de que somos mujeres autodestructivas fue otro diagnóstico que hubo de cara a aquello que explicaba nuestro malestar, porque claro, el otro tema es que las mujeres consultamos por nuestro malestar. La construcción de la identidad masculina implica disociarse desde... O sea, que es otra cosa que aparece en la serie. Yo no puedo estar conectada con mi cuerpo, con mi vulnerabilidad, porque eso no es ser un hombre. Ser vulnerable es ser una mujer, es ser femenino, es ser un maricón. Entonces, las que consultamos mayoritariamente por nuestros malestares psicológicos somos las mujeres. ¿Cuál es el modelo a través del cual se explica ahora mismo la enfermedad mental? El modelo biomédico. Entonces, es totalmente biologicista, trata de ver, se habla de lo que es la ciencia a partir de la evidencia, con lo cual considera que ya estamos en el sumo del conocimiento, y se diagnostica a través de los síntomas. Pero claro que va a haber un trastorno en los neurotransmisores, pero el origen no es el neurotransmisor, el origen son las condiciones de vida que esa persona tiene. Entonces, digo, este modelo se centra en los síntomas y no presta suficiente atención a la historia vital, a los traumas, a los mandatos de género, a las violencias y a los efectos que dichas violencias producen en el sistema nervioso, en los neurotransmisores, en la regulación psicofisiológica y en la pérdida de salud tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, sería otro aspecto importantísimo, cómo vivimos. Lo que quiero que otra cosa que yo cada vez pongo más en valor, tenemos que poner en valor nuestro conocimiento, nuestro saber sobre el cuidado. Esto es lo que hace. Nosotros no usamos la violencia permanentemente como medio de resolver conflictos. Esto es lo que explica por qué vivimos más. Tenemos una vida más larga, que no significa que no suframos. Pero los hombres viven mucho menos, o sea, que nos creemos que ellos son la panacea, no. Viven además en unas disociados, negando el dolor, y en la serie parece clarísimo, el sufrimiento constante y permanente que viven, pero como están disociados no se enteran de que están sufriendo, porque un hombre no llora, un hombre no siente, un hombre, y esto es lo que les hace profundamente, yo no voy a poder ver el sufrimiento de otro ser humano si yo no lo veo en mí, si yo estoy disociada y hago gala de hombría cuando resulta que no me conecto con mi propio dolor, ¿cómo voy a poder? Y encima tengo un imaginario que las mujeres inmediatamente es una subordinada a mí, que esto es lo que también aparece en la serie, que Rita Segato también cuando estudia a los violadores lo que ve es que lo que un violador hace es querer imponer el modelo de donde las mujeres hemos roto muchas cosas, hemos roto con muchos mandatos. ¿Y por qué está ocurriendo este rebrote de violencia sobre nosotras? Porque hay un sector importante de hombres que nos quiere volver a colocar en el lugar que según ellos nos corresponde, que es la de la subordinación. Y este niño, en la serie, si lo veis ahora con esta otra lectura, vais a daros cuenta que lo que él quiere con la chavala es someterla porque era una zorra, porque le había dicho que no. ¿Cómo a su majestad, el adolescente varón, una mujer puede osar decir que no quiero salir contigo? Y uniendo a la serie, es muy peligrosa esta serie verla sin este contexto y sin este paradigma, porque yo he oído voces que te dicen, pero pobre chaval, ¿no? Y claro que pobre chaval, pero pobre chaval en relación a la chica, ¿no? Como ella le ha atacado y le ha... Hostia. Claro, o sea, es que claro, pero Leire, sí, sí. Esto es el imaginario. Como en el imaginario no nos creen, como en el imaginario
estamos siempre creando problemas. Esta chica no tiene el derecho a calcular, bueno, voy a haceros un spoiler para que veáis. Otro niño le saca las fotos de esta chica con el pecho al aire. Las comparte por todo el instituto. Entonces, el niño, entonces todo el instituto considera que entonces debe ser una chica que era muy popular, entonces considera que no tiene tetas, está plana, le dice a la psicóloga. Y entonces él considera que cuando toda su foto ha paseado por todo el instituto ya no es popular, va a estar débil. Es cuando entonces él se atreve, porque él sabe que la debilidad va a hacer la necesidad. Entonces, ahí los hombres conocen perfectamente nuestra necesidad de reconocimiento de un varón. Él lo utiliza. Y claro, la chavalita le dice, no quiero contigo, ¿de qué vas? Y esto es lo que él no le permite, por eso la mata. Sí, se me cuenta. Pero que efectivamente él no es alguien individual. Él es el producto de toda esta historia. Entonces, cuando la serie, por eso os digo, muestra una realidad, pero en ningún momento plantea cómo salimos de ella. Y esos padres al final preguntándose, ¿qué presentan a una hermana maravillosa, formal, que está donde debe de estar, que les acompaña, que no nos vamos a mover, que tal cual, y los padres se preguntan, ¿no? Al final de la serie, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? En fin. Bueno, y entonces pasamos que justamente ese modelo biomédico, por eso decía que hay muchas otras personas que lo están criticando, hay otro modelo que se crea a finales de los 90, que es el modelo biopsicosocial, que plantea que la enfermedad mental es algo muy complejo, que no puede ser entendido solamente desde el punto de vista biológico, que la biología efectivamente tiene un componente, pero que tenemos que tener en cuenta la cultura, que tenemos que tener en cuenta la economía y que tenemos que calcular, por ejemplo, que cuando ha habido todo el tema del descalabro económico, con la crisis del 18, con todo el tema de la vivienda y demás, hubo suicidios. A día de hoy se sigue habiendo unos índices de suicidio terribles. No es que estas cabezas están con algo malo dentro, sino tiene que ver con el contexto en el que vivimos y las condiciones en las que nos desarrollamos, ¿no? Seguimos con apego y... en el capítulo 2, apego y género. Bueno, aquí en esta quería que os hagáis un poco... Y luego les vamos a pasar a las inscritas la presentación, Carmina. Ah, si queréis, sí. Vale, digo, porque veo algunas que sacan fotos y tal para que... Sí, la tienes tú, sí, por mi sí. parte, vale. Quiero que os hagáis esto, o sea, no quiero, entonces que el libro, todo el rato yo en mi libro lo que trato es de interpelar a la lectora a que piense, a que reflexione. Entonces, quiero que os hagáis estas preguntas. ¿Qué piensas de ti cuando te sientes triste, con depresión, con ansiedad, con desequilibrio emocional? ¿Qué te dices? ¿Cómo te tratas? ¿Qué haces? ¿Qué te gustaría hacer? Creo que salir de este mundo dañado y enfermo no lo podemos, o sea, yo trato de lanzar, pero esto lo tenemos que hacer entre todos y entre todas. Y entre todas y entre todos tenemos que plantearnos otra manera, por ejemplo, porque un problema terrible con las personas que sufren un problema psíquico es el estigma, que el estigma tiene que ver con todo lo que os estoy explicando. Calcula, si yo considero que es que entonces, dentro del modelo biomédico consideraban que al explicar que al salir de la idea de que ya no es algo que tiene que ver con el demonio que se me ha metido en la cabeza, al salir de esa concepción, el considerar que tiene que ver con algo biológico va a desculpabilizar a las personas. Entonces, en parte, efectivamente, no es que yo me haya creado esa historia, pero el problema es, no me desculpabilizas, al revés, me fija. Entonces, estoy pensando en un paciente que él me decía, llega y me dice, yo soy un TOC. Entonces, porque nuestros adolescentes a día de hoy saben perfectamente todos los diagnósticos psiquiátricos y se nombran a través del diagnóstico psiquiátrico. Entonces, el diagnóstico que hace te cercena una identidad. Esto soy yo. Y yo le digo, ¿qué dices? ¿Es un TOC? Yo veo a un chico, entonces empiezo que siente, que padece, que a veces
tiene que hacer cosas para tranquilizarse, que eso es lo que es el TOC, qué rituales tengo yo que hacer para calmarme. Pero otras veces no los haces. Luego, entonces igual tenemos que buscar qué otras maneras vives que te permiten salir. Entonces, es romper, pero si yo, a través del diagnóstico, porque yo hago rituales obsesivos, ya me fijo una identidad, me quedo ahí clavada. Si yo me siento triste porque mi compañero me está tratando como la alfombra, eso es natural. O sea, eso es natural, que eso produce un daño profundo en tu psiquismo, en tu relación psicobiológica, porque los seres humanos, ahora pasamos entonces a la siguiente, estamos... Y cómo de invisibilizada está la violencia, ¿no? Y cómo vivimos en una violencia sin darnos cuenta que estamos viviendo. Y cómo entonces, si yo no soy consciente de que estoy viviendo, el lugar que me otorga el sistema como mujer, estoy viviendo un montón de violencias que no soy capaz, entonces claro que me configuro en enferma y en... Claro, y yo tengo muchas mujeres cuando las he tratado que hasta que han sido capaces de darse cuenta que estaban sufriendo violencia, entonces el problema es que ni el que la... ¿no? El libro, todo esto lo explico, por eso lo tenéis que leer. En el libro lo que explico es cómo, porque es lo que he visto en la consulta, que ni el que ejerce la violencia ni la que la sufre, en un porcentaje amplísimo, a ver, hemos crecido, entonces ya me voy a meter con el apego. Venga. El apego y el género. Entonces, para crecer... La siguiente, bueno. Sí. Espera, que No nos quiere... no nos hace caso. Bueno, vale, que vale. Os ponía una imagencita de que los seres humanos venimos al mundo absolutamente con unos mecanismos primarios, sistemas para sobrevivir. Ahora ya ha pasado. Sí, puede ser eso. No, pasa porque aquí ya hemos hablado de la violencia, que está invisibilizada. Me interesa más ir al apego porque, bueno, aquí es donde os explico. Sí, vete para atrás. A ver, entonces, desde que uno viene al mundo, de la misma manera que aprendemos un idioma sin elegir qué idioma hablamos, vamos a aprender una manera de estar y de relacionarnos, vamos a aprender unos roles, vamos a aprender lo que es hombre o mujer, y quién en la familia de origen no ha crecido en un entorno en el que existía una violencia. Igual, ¿qué pasa? Que normalmente identificamos la violencia como la violencia física, que te insulten, que te peguen, etc. Pero hay una violencia en lo que es el reparto de la tarea. O sea, las investigaciones, por ejemplo, de comisiones obreras nos dicen que una mujer trabaja, que trabajando fuera de casa y en casa, del orden de 2 horas más que su compañero para reproducir y mantener la vida. Si echáis el cálculo de lo que implica a lo largo de un año, ahora imaginaros que estés en un trabajo en el que tu compañero se escaquea del orden ¿no? De las 60 y pico días a jornada completa. Entonces, O sea, a partir de octubre si estuvieses trabajando gratis. Entonces, eso es lo que se habla, la naturalización de la violencia. Nadie, como hemos crecido con eso, no somos conscientes de en qué medida eso es violencia, porque nos parece natural. La madre cuida y se ocupa de todas estas cosas, y como si además estuviera allí y apareciera y se hiciera, como yo digo, eres el hada madrina. Porque lo que es impresionante, cuanto más profundizas, cuanto más investigo, cuanto más trabajo, más me doy cuenta en qué medida ellos no tienen ni puñetera, y por eso ahora, cuando se tienen que quedar con los niños, flipan de lo que es, porque en ningún momento tenían ni idea que cuidar a una criatura hay que contener, hay 7.000 millones de cosas, ellos han ido de proveedores, y todo lo que tiene que ver con el cuidado, o sea, calcular, pongo aquí las cifras, si vais a tener luego la vais a ver. Entonces, mientras que imaginaros, ¿Quieres que pase? Sí. Entonces, sí, lo que os estoy diciendo es que el género, la división de los roles va absolutamente implícita a la violencia. El hombre en esa construcción está por encima y la mujer está subordinada.
yo recuerdo cuando Lady empezó a formarse conmigo, que me decía, tía, esto del feminismo... Yo le he dicho todo. Esto no puede ser, si no es que esto ya no existe, ¿no? Entonces, ella, imaginaros la vuelta que le ha dado a todo, a dónde ha llegado, pero esto, a día de hoy, sigue, bueno, calcular que en el último estudio que acaba de publicarse, los jóvenes, un porcentaje amplísimo, considera que nos hemos pasado las feministas, que esto no existe, que la igualdad ya se ha conseguido. Entonces, bueno, aquí esto ya lo tenéis más o menos claro, seguro. Aquí hablo de cómo la masculinidad hegemónica, con sus mandatos, genera daños profundos en los hombres, que esto es lo que tenemos que nosotras desmitificar lo que implica la masculinidad, porque el feminismo de la igualdad ha idealizado el lugar del hombre y lo tenemos que desmontar y decir, no quiero ser ese hombre, yo no quiero ser igual a ese elemento que se dedica a dañar y a dominar, yo quiero ser de otra manera. Entonces, aquí os pongo que la violencia de género produce efectos devastadores en las mujeres. Calcular que el 70% de las personas más pobres en el mundo son mujeres. En la lista Forbes de los más ricos, hasta el número 20 no aparece una mujer. O sea, ahora mismo, muchos autores, Tasagato entre otros, está hablando, ya no vivimos en un país de desigualdades, estamos viviendo en un mundo de dueños. O sea, los 7-10 primeros en la lista poseen lo que el resto de la humanidad necesita. Entonces, os pongo, lo vais a tener ahí, según datos aportados por la ONU, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia. Estos datos son de ahora, para que me digan que no, que nos hemos pasado, ¿no? Han sufrido violencia sexual o física por parte de su compañero. Según el Observatorio de la Violencia de Género de España, solo se denuncia el 21,4% de la violencia de género que existe, se condena el 4,8%, el 95,2% de los maltratadores son expuestos. Bueno, aquí esto me lo voy a saltar porque esto es un tema... A ver, voy así. Mirad lo que le dice Dios a... Entonces esto es lo de la costilla rota de Adán, en qué medida cuando se construye el patriarcado nos quita nuestra función procreadora. Somos las mujeres las que damos la vida, somos las mujeres las que gestamos. Todo esto en el imaginario social, voy a ponerlo así, frente a la imagen de la diosa nutricia generadora de vida, cuando se instala el patriarcado se rompe todos estos mitos. El lugar no era que las mujeres, no era un patriarcado, no era un matriarcado, sino que había unas relaciones de igualdad entre hombres y mujeres y se valoraba por igual. Se sustituye cuando se va instaurando el patriarcado, que lleva, según Gerda Lerner, del orden de los 7.000 años construirlo, de la diosa generadora de vida se pasa a Zeus, portador de violencia, y eso en el imaginario, por ejemplo, también os pongo aquí, en el anterior os he puesto también, en la Ilíada y la Odisea, si no somos creyentes, pero ha sido otro de nuestros textos fundacionales, ¿no? ¿Qué le dice Yahvé, Dios, qué le dice a Eva cuando la expulsa del paraíso? Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Es decir, nos condena a sufrir. O sea, este es nuestro lugar en la vida, sufrir para parir, que por eso luego Freud considera que es que nos gusta el sufrimiento. Con dolor parirás los hijos. Esto me quedé, cuando leí esto, dije, esto lo tengo que divulgar. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. El mandato divino que viene en la Biblia es que los hombres nos tienen que dominar. Y que toda mujer, entonces, si veis en la Biblia, en el Génesis hay otra versión, que es la mujer, que se levanta, no se quiere colocar por debajo, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos transmite? Esta mujer va a sufrir, va a tener hijos todos medio enfermos. O sea, como no te sometas a las normas del patriarcado,
lo que te deviene colocarte por fuera del sistema solo va a ser sufrimiento y dolor. Y aquí es donde os pongo, por ejemplo, que la cultura patriarcal, a través de las diferentes experiencias vitales, que de forma implícita y explícita va conformando nuestra forma de entender el mundo, de vivir, de amar y de relacionarnos. La cultura patriarcal le idealizó, legitimó y erotizó la violencia. Entonces aquí veis, por ejemplo, otro libro fundacional, además de la Biblia, que es la Ilíada y la Odisea, se rapta a Helena, nadie plantea, o sea, nuevamente como en la serie, o sea, está absolutamente legitimado que el deseo de París es legítimo y va a raptar a esa mujer porque lo quiere. ¿Qué le pasa a la mujer? ¿Lo desea? Desde luego, pero no nos lo cuentan. Hay una guerra entera. Hemos hecho a los héroes a los asesinos. Los guerreros son asesinos. Y a día de hoy seguimos considerando, venerando a los guerreros cuando son seres que matan. ¿Cómo luego no va a matar el niño? Si Trump nos está vendiendo que se mueren y les voy a matar y no va a pasar absolutamente nada porque me importa un bledo. Entonces, hay otra mujer que a mí me gusta mucho, dice que la historia del arte está llena de representaciones artísticas en las que la violencia sobre las mujeres está erotizada. En la actualidad, la pornografía invade las redes, las páginas pornográficas son difusoras de violencia sexual extrema. La plataforma líder en pornografía tiene cerca de 130 millones de visitas al día. Aquí os sigo poniendo las imágenes de la violencia. Y aquí hago toda esta pregunta de cómo, si somos seres, ¿no? Por eso os pongo ahí el demonio, y si somos seres en realidad violentos por naturaleza o somos cooperadores y cooperamos y colaboramos. Toda la investigación actual nos plantea, no existe esa dicotomía, dentro tenemos una parte egoísta, tenemos una parte que vela por nuestra cosa, que en las mujeres encima eso está totalmente anulado y estamos permanentemente priorizando el cuidado del otro sobre el cuidado sobre nosotras mismas, que todo eso habría que revisarlo. Y entonces aquí os pongo cómo es, cuando uno viene al mundo y nace, por eso os pongo esos piececitos, va a acogerse en un sistema, ¿no? Va a haber unos padres, una madre, un padre, unos adultos, tíos, abuelos, cuidadores, que van a dar forma, van a cuidar. Entonces, calcular que en el momento del nacimiento nuestro cerebro tiene esas redes neurales absolutamente para construir. Fijaros si es importante los primeros meses de vida, que para los 15 meses ya ha creado. Claro, pero esas redes neurales van a construirse dependiendo de las experiencias vitales que esa criatura tenga. Si yo cuando lloro, porque tengo frío, porque estoy angustiada, porque tengo miedo, me encuentro con un adulto que me cuida, que me contiene, o me encuentro con un adulto, deja que llore, que así se va a ensanchar los pulmones, voy a aprender a regular y a saber que vivo en un entorno seguro, que hay sintonía hacia lo que yo siento, y voy a aprender a regularme o no. O sea, que lo que yo digo es que la violencia de género se hace cuerpo a través de las redes neurales, sin que de la misma manera que hemos aprendido un lenguaje sin saber cómo lo hemos construido, lo hemos aprendido lo que es ser hombre o mujer sin enterarnos, y hemos incorporado sin enterarnos, y hemos automatizado y hemos sentido en nuestro cuerpo cuando porque nos sentimos culpables si no cuidamos, y por qué ellos no se sienten culpables si no cuidan. Todo esto tiene una explicación en la historia, ¿no? Además, yo creo que ellos no son conscientes del poder que ejercen, del daño, de la violencia. No se ven a sí mismos. No se ven, es que no se ven. Yo recuerdo que cuando yo presenté la tesis en el tribunal, uno de los miembros del tribunal no era el que me tenía que haber leído la tesis, el que me tenía que haber venido, se había tenido un problema, se había tenido un infarto, entonces mandó a otra persona de la universidad. Se quedó flipado, ¿sabéis con qué? Cuando profesor de universidad, catedrático, con que la responsabilidad. Entonces yo planteo, que todo esto fue luego, hice todo el taller sobre el monté,
que la responsabilidad de las relaciones es de los hombres y de las mujeres. El tío consideraba que sostener un vínculo era una labor de las mujeres. Esto presenté la tesis en el 2013. O sea, digo, al hilo de lo que está diciendo Leire, que efectivamente es que, porque este imaginario de que nosotros estamos ahí para cuidar, para atender, está absolutamente encarnado en el cuerpo, en la red neural, en el imaginario. En la investigación que yo hice para poder demostrar de verdad en qué medida la violencia daña al psiquismo, entonces tuve que desarrollar, yo veía qué aspectos que son necesarios para poder mantener unas relaciones saludables se habían dañado, no porque esa mujer viniera tarada de su cabeza, sino que el maltrato continuo y sistemático va a dañar el vínculo, la subjetividad de esa persona. Entonces me encontré que un aspecto fundamental, que yo creo que esto lo has trabajado tú con ellas, ¿no, Leire? Que es la regulación emocional, que es lo que os estaba diciendo, que eso lo aprendes desde niño. Claro, si a mí desde niño me enseñan que si soy chico, que tengo que jugar a fútbol, no tengo que sentir dolor. Las niñas están ahí, como aparece en la serie, para ser sojuzgadas y para que estén a mi servicio. Entonces voy a tener que desarrollar unas emociones y voy a tener que disociarme de lo que hasta en los monos existe, que es la solidaridad con el otro. No nos ven como seres iguales, nos ven como subalternas que tenemos que estar a su servicio. Y mucho del maltrato, o sea, ¿cuándo corre más peligro una mujer? Y cuando el que vive con un mal, cuando se separa de él. Hay los miles de casos porque el tío no puede soportar que esa mujer se rebele a estar a su servicio. Por eso las matan. Entonces hay que hacer todo, yo aprendí, ¿no? Que hacer todo un trabajo, porque lo primero que las daña es su capacidad. O sea, yo me rebelaba cuando las campañas denuncia, no pueden denunciar, porque la capacidad de defensa es lo primero que van a dañar. Van a estar, entonces esa mujer se queda absolutamente, sus mecanismos primarios de defensa van a estar arrasados y no se puede defender. Porque hay una película que lo explica extraordinaria, la de Te doy mis ojos, en la que ve cómo, entonces dentro de la psicología hemos estudiado en qué medida cuando alguien te está maltratando, ¿qué haces? Te metes en su mente para darle aquello que él quiere para que deje de hacerte daño. Y esto es lo que nos ha pasado a las mujeres. Como son los que dominan, nos hemos tenido que meter en su mente. Por eso vamos a salir de estar colonizadas por sus putas mentes. Lo único que nos hace es entrar en una situación de dominio y de llegar a la guerra que nos quieren llevar ahora encima, ¿no? Entonces, creo que ya vale que no queremos esa vida, que no queremos dominar, que no queremos guerra, que queremos vivir en paz. Y la paz no implica no falta de... Claro que va a haber conflicto entre nosotras también. No implica que no tengamos conflicto. Implica resolver los conflictos de otra manera. Nosotros, cuando criamos a nuestras criaturas, hemos aprendido, no matamos a nuestros hijos porque se rebelan. Tratamos de enseñarles cómo contener, cómo hacer para manejar sus estados emocionales. Esto es, si a día de hoy, en vez de gastar 800.000 millones en armamento, nos dedicáramos a invertir en cómo hacer para crear otro modo de estar en el mundo, otro modo de relacionarnos, que esto es lo que aparece en la serie. ¿Qué aparece en la serie? La situación o sea, los adultos están en el instituto absolutamente perdidos. No saben qué hacer con la violencia. Porque no se comprende de dónde viene. Si yo no la atajo desde el minuto uno, ¿cómo voy a hacer con ella? Claro, los adultos, hay una escena que a mí me sobrecoge. La policía va al instituto para quiere saber en qué condiciones vivía el chaval, entonces, bueno, bullying por todos los lados, y entonces hay una escena que le preguntan a la que era su tutor.
qué es lo que él sabe del chaval. Y entonces le contesta algo así como, yo con esto no puedo, estoy desbordado. Entonces, ¿cómo nuestros adolescentes van a poder aprender a ser hombres y mujeres de otra manera si yo no sé cómo hacer con esto que ellos están viviendo, ¿no? Si yo no sé ni de dónde viene ni cómo atajarlo, ¿no? Creo que nos estamos ya pasando. Sí, menos 10. Si quieres alguna reflexión última, o si no pasamos a ronda de preguntas. Sí, bueno, entonces lo que quiero, lo última parte parte que era, bueno, aquí ya, esto ya está. A ver, la última, sí, esta. Quiero que sepáis que una relación saludable no es, que es lo que este profe, cuando yo acabé la conclusión en mi tesis con esto, no es algo que viene biológicamente determinado. Una relación en igualdad, en colaboración, es algo que se construye en el día a día. Cada día vamos a tener problemas. Yo con mi pareja tengo que estar cada día, porque cada día hay conflictos, porque somos dos seres diferentes. Él va a querer... Entonces, no pensar que el conflicto no va a existir. El problema no es que podamos discutir, discrepar, sino que haya un respeto a que yo tengo una manera de ver el mundo y tú otra. Y que la regulación de mis estados emocionales, de cómo yo veo, etcétera, depende de cada uno de los miembros de la pareja, no que la que yo tengo, ¿no? Me acuerdo de otra paciente que me ha enseñado muchísimo sobre violencia, que sufría maltrato. Yo la atiendo y cuando yo la veo le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, es que le irrito a mi marido. Ella se consideraba que el marido le hacía creer que él la trataba mal porque ella no era adecuada, ¿no? Un caso que aprendí muchísimo. Entonces, cuando hay una relación en la que no existe igualdad, que la igualdad se construye cada día, se convierte en una relación traumática. ¿Cómo es la relación traumática? Entonces, quiero que lo veáis porque todas de alguna manera estamos escritas ahí. Se basa en la falta de reconocimiento, en el dominio y la sumisión. La dinámica abusiva se va gestando de forma insidiosa en el momento, o sea, no es, yo siempre es como, encima muchas mujeres que yo atiendo se vienen culpables, he elegido mal, y le digo, no has elegido mal, cualquier maltratador, o sea, si a mí me viene un maltratador, lo que hace el maltratador, lo primero que te hace es te engaña, como, sí, ¿no? Como el chavalito de la serie, pobrecito mío, y va a ser en la medida, me acuerdo de otra paciente que esa fue en el momento, me dice Carmina, en el momento que se casó, fueron al viaje de novios, iban en el barco y ahí empezó la guerra. En el momento que él la sintió segura, fue cuando él empezó a decir cuál es mi sitio y cuál es el tuyo. Entonces la dinámica abusiva se va gestando de forma insidiosa, es como las gotas de las estalactitas, en el momento de la relación. Entonces tú calculas que tú estás ilusionada, te pones estupenda, guapita, vaya pinta que tienes. Eso genera un impacto inmediato en tu psiquismo. Vaya desastre de casa. Le falta sal. Vaya mierda de comida. Me voy, mi madre cocinaba muchísimo mejor. Todo esto va generando... El que ejerce el poder se va imponiendo utilizando mecanismos imprevisibles e incontrolables de selección y control, generando, por eso os he puesto así en escenita, microtraumas en la persona que se encuentra en el lugar inferior. Él o la dominadora, que también puede ocurrir en uno como tata, porque luego si no me van a decir, también y hay no todos, y no todos los hombres. Se sienten con derecho a que su pareja se ocupe de sus necesidades y a no tener en cuenta las de ella. Esto era lo que yo he vivido continuamente. Las dinámicas traumáticas generan daños en la persona sometida. Esta pierde, esto es lo que yo he visto, está arrasada, pierde su subjetividad, su capacidad defensiva, la de regulación psicofisiológica. Hay montones de mujeres que van con fatiga crónica, o sea, muchas de las enfermedades somáticas tienen que ver con el estrés que estas mujeres viven. La regulación psicofisiológica, la sumisión, los sentimientos de culpa, confusión mental, este sería otro, ¿no? Lo que es la luz de gas, estrés,
falta de autoestima, depresión, ansiedad, son algunos de los síntomas que pueden aparecer. Y ya me he saltado la mitad de esto, pero hemos llegado al final. Yo voy a hacer una pequeña aportación. Esta pierde su subjetividad y capacidad defensiva, desregulación, Estamos en un grupo de mujeres divorciadas, estamos intentando descubrir o estudiar qué pasa con tal, y yo creo que esto se da en un porcentaje altísimo de relaciones heterosexuales, ¿no? O sea, ninguna mujer estamos a salvo. Eso es importante entender, que no eres tú, que no va de ti, que va de un sistema que te está colocando ahí. Preguntas, reflexiones no muy largas en alto. ¿Tenemos micro? ¿Alguna pregunta, Carmina? Aprovechad. ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Sí. A mí lo que me parece también es que cuando tú te creas un sistema de apego determinado, cuando luego alguien, un psicólogo, una psicóloga te dice aquel maltrato, se le oye bien, ¿no? quedas como ¿qué? O sea, no quería llegar yo a esa palabra, maltrato. Qué fuerte, ¿sabes? Y es curioso porque yo lo que quiero decir también es que tú no has aprendido otra cosa. ¿Cómo? ¿Tú te vas a sentir culpable de no hablar alemán? No, porque es que si me han enseñado castellano no puedo hablar más. O sea, el idioma emocional se aprende, no es algo que viene con la genética. Sí, eso me deja muy asustada. Y aparte, las madres muchas veces son las que transmiten. ¿Entiendes? Eso también me asombra mucho. El poder, esa violencia de alguna forma a veces la recibes de tu madre. Yo me encontré también, que ella ha crecido un mundo peor que el tuyo, en el que tú por lo menos puedes vislumbrar, pero ella no ha valorado. Me han educado en la complacencia. Es muy difícil salir de ahí, ¿no? O sea, si tú tienes ese sistema cerebral, ¿no? ¿Cómo sales luego? Bueno, pues con grupos como este. Sí. ¿No? Sí. Es cierto, porque en mi experiencia, muchas de las personas que yo he atendido, es que lo que es la terapia individual no alcanza. Porque nuestra mente se construye en la relación con nosotros. Yo, desde que yo me metí a hacer toda esta investigación, monté talleres y entonces me daba cuenta que o sea, yo con toda la explicación de cómo se construye la mente y demás, todo eso, en qué ámbitos, ¿no? Que es lo que estoy trabajando con Leire, todo esto, como tú muy bien dices, como lo hemos incorporado, no nos damos. Solamente en la medida que nos paramos a ver cómo eran las relaciones entre mi padre y mi madre, cómo me trataba, eso cómo me afectó a mí. Porque efectivamente, como yo no reflexiono porque hablo castellano porque es en el que he aprendido. La manera en la que yo he aprendido cómo le trataba a mi padre a mi madre, cómo le trataba a él, todo eso se incorpora de manera, esto sería inconsciente. De la misma manera que no sé cómo hago yo para andar en bici o para esquiar, que ese se llama conocimiento procedimental, aprendo una manera de estar y de relacionarme con otros seres humanos. De manera inconsciente. Solo en la medida que yo desarrollo una conciencia crítica, soy capaz, esto que estamos haciendo, ¿os dais cuenta? Que hemos estado haciendo una revisión, un repensar cómo se ha entendido la enfermedad mental, y todo esto nos hace tomar otra. Yo espero que esto os haya ayudado a que cuando os sintáis mal, encima no os tratéis, porque muchísimas, es que me odio. Yo tengo muchas pacientes que cuando se sufre, encima se odian, porque lo que quieren es estar bien. Entonces, creo que este tema es fundamental. Sonso. Mira, yo quería hacer
es más una reflexión. Un poco más. Quería hacer una reflexión en cuanto a lo que has comentado de Freud. Yo no soy ni psicoterapeuta, ni estudié nada de terapeuta, psicología, ni nada. Pero como es un tema que me interesa ya... Toma, Así. toma, son. No, que veis así, sin micrófonos. Bueno, cuando has comentado lo de Sigmund Freud, que no es la primera vez que se oye el tema del daño que ha podido, porque claro, en el tema de vuestro mundo hay como la parte de Sigmund Freud es un hombre que ha aportado muchísimo conocimiento al psicoanálisis y tal y cual, pero por otro lado ha aportado también muchísimo sufrimiento a las mujeres, o sea, era un misógino de libro. Y entonces cuando tú comentabas antes el tema de Freud y decías, es un hombre que en su momento tuvo desarrolló la teoría de que venía de la violencia que habíamos sufrido las mujeres, y cuando él se dio cuenta del rechazo que eso ejercía, es cuando reculó y dijo, donde digo, pero donde digo, no lo digo, porque realmente yo piense que es Diego, yo sé perfectamente que es Diego. Pero a mí no me viene bien ahora decir este discurso porque se me va a venir toda No lo sé porque yo eso lo desconozco, por eso digo, jolín, vosotras que la habéis estudiado y tal, hay una cosa en mi Freud que me chirría mucho y que me pasa lo mismo con los hombres. O sea, los hombres en general es como, es que es normal, es que no nos entienden, porque claro, las mujeres llevamos estudiando a los hombres toda la existencia de las mujeres. Entonces, las mujeres, ¿por qué entendemos a los hombres? Pues porque vivimos desde que hemos nacido en un mundo que es completamente adolescéntico. Entonces, claro, yo claro que sé cómo son los hombres, porque me lo han enseñado desde pequeña. Lo importante era lo que querían los hombres, cómo les gustaba la comida, cómo les gustaba que yo me vistiera, el cine, los libros, o sea, todo lo que nos rodea está hecho para hombres. Lo cual las mujeres entendemos a los hombres. Los hombres no entienden a las mujeres porque les importamos tres mierdas Pero vuelvo a lo de Freud. O sea, es como la excusa que también va un poco con lo del adolescente. Es que él no sabe, es que él ha vivido en un mundo patriarcal, es que pobrecito, cuando hablabas de No, pobrecito no. No digo que tú pienses que, o sea, la imagen que se está dando a nivel social con esta serie de hijo pobre, es que al final los chavales son las víctimas de... Sí, claro que son las víctimas, pero ¿por qué todas las cosas de las mujeres solo están las mujeres? O sea, ¿por qué cada vez que se habla de algo que tiene que ver con las mujeres, las únicas que vivimos somos las mujeres y no hay hombres que están interesados en saber de nosotras, lo mismo que nosotras sabemos de ellos, ¿sabes? O sea, es como, es muy fácil de, claro, yo lo entiendo perfectamente porque yo tengo un padre, tengo hermanos, soy heterosexual, tengo una pareja que es hombre, y sí que ves que efectivamente hay muchas cosas, lo que hablábamos de ojos que no se dan cuenta, ya, es que para mí no es una excusa. O sea, me parece muy bien que no te des cuenta, pero estáis haciendo algo para daros cuenta, para entendernos, para poneros en nuestra situación. No hacen nada. Es que no, es que solo hacemos nosotros. O sea, nosotras ahora estamos haciendo el esfuerzo de entendernos, de saber de dónde vienen nuestros traumas, cuál es el origen de... Pero siempre es un esfuerzo desde los hombres. O sea, nunca es un esfuerzo por parte de los hombres. Entonces, creo que la batalla está muy descompensada, porque nosotras ahora vamos a tener la potestad de, aparte de entender a los hombres, entendernos a nosotras mismas. Muy bien, las mujeres seguimos creciendo, pero los hombres no crecen con nosotras. Entonces, como vivimos en la misma sociedad y compartir, es una cosa que va a estar siempre muy descompensada. Bueno, yo pienso que sí están empezando a aparecer sectores de hombres minoritarios. Sí, no todo el mundo. O sea, creo que no. Hay gente que intenta deconstruirse. A ver, yo creo que es importante que lo tengamos presente porque si no nos hundimos en la represión. Entonces, a raíz, por ejemplo, de todo el tema de la serie, yo he visto a no sé si será terapeuta, quien me pareció interesantísimo, un señor que se dedica a hacer talleres con chicos, y entonces, fijaros qué historia es, me parece impresionante. Les hace a los chicos que hagan un dibujo en grupo, pues les ponen en un grupo de 4 o 5 chicos, ¿qué es para ellos un hombre? O sea, va buscando. Entonces, te quedas impresionada los dibujos que ponen, pues el típico cachas con un Benegino. Todo, Armas, muchos con armas. Sí. Entonces les pregunta, ¿cómo se siente ese hombre? ¿Sabéis lo que dice? Una soledad profunda. Entonces el tema es que justamente, yo creo que ahí hay todo un tema que había que hacer muy despacio y pensar mucho y reflexionar mucho.
yo creo que el problema es que nosotras hemos idealizado el mundo de los hombres. Y tenemos que ver que ese mundo, que es lo que decía antes, es una mierda, que yo no quiero ese mundo. Entonces, ¿qué les han...? Mira, cuando tú ves... Yo recuerdo que uno de los que me ha enseñado a mí muchísimo, que es futbolismo, yo le explicaba, él creía que yo era una exagerada, muchos de mis pacientes míos, que a mí no es una exagerada, como que dice y tal, y luego al final me tienen que reconocer. Entonces, si tú le dices a un hombre, ¿en qué inviertes el tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu día, de tu vida, a ver fútbol? O sea, de la misma manera que nosotras hemos sido educadas para el cuidado, tenemos que dedicar ahora miles de horas para estar guapísimas, para ir al gimnasio, para ponernos... Ellos están educados, primero, desde que son pequeñitos juegan a fútbol. La masculinidad ahora... ¿Qué es el fútbol? La sublimación de la guerra. ¿Qué se le enseña a un niño con el fútbol? A ganar. Hay uno que gana y uno que pierde. Tenemos que romper absolutamente con esa lógica. Tenemos que construir... Claro que puede ser bonito ese juego, pero no que hay un... O sea, porque el lenguaje del ganador y el perdedor es el lenguaje de la guerra, que es la lógica que el patriarcado ha metido en nuestra sociedad y que sigue a día de hoy vigente. Nosotras, ellos no saben, porque ellos, a ver, lo que es el grueso del imaginario social sobre la música. Entonces, ellos aquí han aprendido a disociarse. ¿Qué hacen viendo fútbol? ¿No? Idealizan al ídolo, que es el que, ¿no? el que es popular, que encima liga. El otro día fui a comer a un sitio que es que no me marché. El tío, que era como el que cocinero, el maître, ¿no? Machista no, o sea, lo siguiente. Entonces comentaba, fíjate, que cómo podía ser que no sé qué futbolista, no, yo que no, le comentaba a los de la mesa, este futbolista tenga novia, con lo bueno que está, podía tener a todas las que le da la gana, o sea, ¿cuál es el imaginario que ellos, o sea, entonces, por eso os digo que hay, porque, y no podemos caer, de la misma manera que no todas las mujeres somos feministas, que, ¿no? Alguien ha planteado por allí, efectivamente, Margaret Thatcher, hay muchas mujeres que no, en la Yolanda, en la madrileña. Sí, la Yolanda también, ¿eh? La Yolanda tampoco es feminista. Bueno, entonces lo que os quiero que veáis es que ser feminista implica, yo creo que entre otras cosas, incorporar el tema de la no violencia. De la no violencia en las relaciones humanas. Para mí eso es... Entonces, en ese sentido, creo que ahí todas tenemos que construir otra. El mundo lo construimos entre todos y entre todas. Nosotras tenemos que empezar a levantar la voz y a decir, no queremos esa mierda de mundo que habéis construido y cómo queremos. Y ahí no nos va a quedar, porque yo creo que esta propuesta, que los tíos se las busquen, no, porque que resulta que están ahí compartiendo, entonces tenemos también que hacer política. Son genios. O sea, pero qué genios, pero que no, son ignorantes. Vamos otra vez a poner la responsabilidad en las mujeres de enseñar a los hombres cómo se... O sea, yo no digo, por supuesto que tenemos que ir unidos. O sea, por supuesto, somos una sociedad en la que vivimos tanto hombres como mujeres. Yo de eso no tengo ninguna duda. Pero de lo que estoy un poco cansada es de escuchar que es nuestra responsabilidad. El hacerles ver a ellos. O sea, yo... Que ellos escribieron una Biblia para convencernos de que teníamos que hacerles a ellos. Prácticamente todo, pero que me refiero que yo como mucho puedo tener esa responsabilidad con mi pareja, con mi hijo, con mi padre, puedo tenerla porque al final son los hombres a los que yo quiero y necesito que entiendan cuál es la estructura, pero que las mujeres nos tengamos también que tirar a las espaldas la responsabilidad de enseñarles a los hombres a deconstruirse y a entender el mundo desde un punto de vista mucho más justo. Oye, ya, o sea, yo bastante tengo con lo mío. Yo creo que las mujeres tenemos la responsabilidad de construir otro relato sobre lo que es el buen vivir. Claro, eso sí. Y dentro de ese relato implica
que no queremos esa mierda de relaciones que nos plantean. Y que esa mierda de relaciones nos daña a nosotros y también les daña a ellos. Sí, sí, por supuesto que tú te tienes que alejar de ese tipo de... O sea, por supuesto que nosotras tenemos una cierta capacidad de acción, lo primero no relacionándonos con hombres de ser así. Pero de ahí a que yo tenga que para los hombres y una vez más explicarte que esto, o sea, hacer un esfuerzo pedagógico, yo como mujer he tenido que hacer un esfuerzo voluntario para deconstruirme. Y para, bueno, he tenido no, tenemos que hacer todas día a día, porque esto es una cosa que no termina en la vida. Entonces, yo tengo que esforzarme, yo tengo que buscarme tal y cual, y además de estudiar, aprender y tal, me tengo que encargar de esto. A ver, por favor, hacer algo. Venir a estas charlas, escuchar libros, ver películas que, o sea, no sé cómo decirte, a mí no me lo regala nadie, yo me lo he tenido que trabajar. ¿Por qué te lo voy a dar regalado a ti? O sea, te lo máximo te lo pongo. Pero Sonso, también porque hemos sido afortunadas y alguien nos ha hablado del feminismo, porque yo tengo un montón de amigas que están en la mierda más absoluta, que no quiere decir que nosotras no, pero que están un poquito unos peldaños más abajo porque no tienen ni siquiera esa tabla de salvación. El otro día cuando ponían las stories la niña que se cae y parece que se va a ahogar en la piscina y luego está el que se la goza, bueno, pues también va de esto, ¿no? Y luego que yo siempre pienso que acabamos hablando de ellos. ¿No? Quedas con las amigas y del novio, del de Tinder, del marido, de no sé qué. Todo el rato estamos... Parece que... ¿Eh? No. No hablo de ayudar a otras mujeres, por supuestísimo. La solidaridad es importantísima, Sí. Pero ¿no te parece que siempre acabamos hablando de ellos? no, yo estoy muy trabajado. A mí no se me Venga, última pregunta que tenemos que... Bueno, Carmina, solo me ha encantado la charla, decirte esas mejor de resumen. Me gusta porque verbalizas muchas cosas que siento de forma individual y al categorizarlas duele menos. Es mi, mira, les hablo, mira, bueno, estoy tan... Y entonces agradecerte muchísimo. Lo segundo es que soy participante del club de lectoras de... le iba a decir ahora, gracias, de Miri. La Huerta. Y este mes tenemos el honor de leer un gran libro de Carmina Serrano. Sí. varias integrantes y la verdad es que es una gozada esta presentación que has hecho porque en abril es lo que nos toca la costilla rota, nos toca lo que hemos elegido por calidad y por todo. Y claro, ha sido maravilloso, estoy muy contenta y como me gusta decirlo y reforzar cuando... Y luego, por último, yo soy de una familia, tengo una familia monomarental, de madre y una hija. Y me interesa mucho ese tema. ¿Hay alguna forma de saber cómo se transmite o cómo no? Bueno, has ido hablando un poco, ¿no? De la adolescencia y todo eso. Es un poco la pregunta. De cómo hacer y acercarse de cómo romper esta cadena que viene de mi madre, de la hipersexualización, que la veo que vive de todo, pero yo no tengo esas herramientas que tú decías. Ese claro que estaba, estoy superado. A ver, por eso, contestándole a ella y contestándote a ti, por eso es tan importante que construyamos otro relato, que construyamos un relato sobre que el buen vivir, como yo les digo a mis pacientes las anorésicas, no depende de tener un cuerpo deseable para los hombres. Entonces, tú me dices de tu hija, mis nietas que tienen 4 años, el otro día fui con ellas a comprarle ropa y entonces estaban encantadas, se ponen... y entonces vamos a sacar una foto para que Ama, que estaba trabajando, que la pequeña de 4 años se puso a posar en plan modelo, ¿ya? Entonces, te quiero decir, creo que esto tenemos que tener claro en qué medida la mercantilización de nuestro cuerpo no es algo, está afuera, se nos mete, pero nosotros la reproducimos. Y ahí tenemos que generar un relato permanente. Entonces, esto pasa que cansa, tienes que estar todo el rato hablando, entonces ya está. Entonces, yo a veces me callo porque ya está hasta que está. Pero bueno, he conseguido que mis hijos sean feministas, que mi hijo varón sea profundamente feminista, cuidador de sus hijos. Entonces, os digo que creo que sí, que cuando metes horas ahí, entonces, ¿cómo haría? Todo el puñetero rato hablando, he visto esto en tal sitio,
y dar tu permanente. Y esto es una, o sea, por ejemplo, por eso digo, qué importante que podamos hablar del placer sexual, de cómo tiene que ser ese placer, de qué es lo que nos da placer, del mito que nos... O sea, el otro día me quedé anonadada con un paciente que llevo mucho tiempo, pornógrafo, médico eminente, se queda flipado con otra médica jovencita, y esta jovencita considera que es un empoderamiento, que cuando mantienes la relación va derecha a hacerle una mamada, y si te tragas el semen todavía estás más empoderada. Esto es lo que las chicas de 25 a 30 que son pornógrafas también, porque la pornografía, él me dice, no, esta no la he visto, nada igual que no hayas visto, luego ella, como todo el curro que hace conmigo él se lo traslada, entonces llorando le decía, no, yo cuando vine a estudiar, yo no tenía esta idea de la sexualidad, ha sido... Entonces, quiero que veáis que esto no solamente está afectando a los chicos, las chicas están profundas, miradlo, el fenómeno Rejón, hay toda una corriente que considera que las relaciones sadomaso están guay y no pasa nada con que te den de hostias en las relaciones porque si te gusta. Es muy duro, por ejemplo, en mi hija lo veo que es totalmente la hipersexualización es la forma de ser progresista, alternativa. Yo soy una mujer abolicionista y decir para ella es que soy absolutamente anticuada pensando que una mujer no puede elegir amar. Alucino con lo feminista que eres, que tú no dejes de decidir a una mujer. Clava, hija, clava. Si decide libremente vender su vagina, decide y Mira, es que no eres moderna. En el último taller que he dado a gente que tenía que trabajar, que va a tener que trabajar en violencia sexual, me encontré una persona, de las personas que asistían al taller, no sabéis la pelea brazo partido entre ella y yo, era abogada. El tema del perreo, que sería otro tema, claro. Entonces es empoderante. O sea, es empoderante que te pongas a cuatro patas para que te la metan. O sea, ¿qué me estás contando? Lo más que es, hacen así para decir a cuatro, cuando le digo a mi hija, cariño, ¿sabes lo que significa cuatro? Que apoyas tus dos piernas, tus dos brazos, para incorporar tu parte anal y vaginal y que sea aún más fácil la penetración. Eso es a cuatro. Ama. Y yo, ¿qué te crees que quieres decir, hija mía? ¿Qué te crees que quieres decir? A cuatro es una cosa de perreo, de ponerse así con el culete para arriba. Y yo, no, pero que hay clases de perreo. Personas que lo defienden como que esto es empoderante. O sea, creo que hay dentro del feminismo... Ese es el modernismo. Se presenta como modernismo. Entonces creo que ahí hay todo otro campo. ¿En qué medida está naturalizada la violencia sexual? Entonces yo digo, claro, ¿te gusta el perreo? ¿Qué es lo que has visto? No has visto otra cosa. Sí, apoyada en una mesa con el culete para arriba. No, en el suelo todas. En el suelo, sí, pero moviendo el culo. O sea, hacen así a 4 y igual para que esté un poco más cómoda en el suelo se puede apoyar aquí. Hasta ahí hemos llegado. Última pregunta ya, que vamos tardísimo. Han levantado ya antes, lo siento. No llegan más reflexión. Que yo tengo todo el rato la sensación de que el minuto cero es mía. O sea, Sí. todo el rato introspectando, porque cada vez que hablas te viene, o sea, tienes una evocación, una imagen tuya en un momento dado de todo lo que se ha hablado, yo por lo menos. Sí, claro. Yo. Sí. Y la sensación, soy madre de mujer, es docente, se dedica a la docencia, creo que es bastante decente en cuanto a lo docente, que es muy importante. Y mi sensación es que a mis años, que hay mucha otra cosa que estudiar, lo que debiera estudiar y hacer monográficos, uno tras otros, a desapprender todo esto, que en esa red neuronal de la que estaban hablando, en la que aprendemos por imitación, tal cual, de la sociedad en general, de tus primeros modelos que es tu madre, tu padre, desaprender y desaprender y desaprender, y nuestra docencia debiera ir por la línea de desaprender. Y esto se lo tengo que comentar luego ya a mi hija, porque encima está al sur del norte y se nota, se nota la latitud en ciertas cosas, os lo digo en serio. El mar
a veces lo que trae es noticias. Así, ahí lo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora Carmina va a sentarse allí, es quien quiera adquirir el libro. Vamos a hacer una pausita de un ratito y tenemos 10-15 minutos, ¿vale? Una cosa. Y luego tenemos a Edna Rey, que le vamos a escuchar, abogada de familia, que nos va a hablar un poco de esos procesos, que si estáis divorciadas, os habéis divorciado, seguramente nos va a venir muy bien, y si no os habéis divorciado, nunca se sabe, con lo cual... un segundo. Son siempre vivas estas flores secas. Agradecerle todo lo que ha supuesto en mi vida y en la de todo mi alrededor en general, y que ojalá siempre vivo su discurso, su paradigma y su conocimiento, y que te quiero mucho. Muchas gracias a todas, y de verdad que ver este entusiasmo, estas ganas me llena de esperanza. Sí.